Buen día, espero que se encuentren todos muy bien. El tema que hoy vamos a analizar es el derecho de exploración y adquisición de las minas. Pertenece a la materia de lo que es el derecho minero y está previsto en la unidad 3.3. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todas las actividades del hombre en general se desarrollan en etapas o pasos hasta conseguir el objetivo común. Pues bien, el aprovechamiento de las sustancias minerales no escapa en general a la necesidad de cumplir con aquellos pasos o procedimientos. ¿Qué es la exploración minera? La exploración minera es el conjunto de trabajos manuales, mecánicos, químicos, eléctricos, fotográficos, sismográficos, etc., generalmente indispensables para ubicar los depósitos minerales susceptibles de explotación y aprovechamiento económico, y que se desarrollan en el espacio aéreo, la superficie o el subsuelo de la corteza terrestre. Existen diferentes métodos para explorar en la actividad minera. Del propio concepto de la exploración, resulta que ésta comprende o abarca una gama extensa de métodos ideados para descubrir las sustancias y rocas. En la actualidad, no solo se explora mediante pequeñas labores o destierres, sino que se usan métodos sofisticados como ser sismográficos, gravimétricos, magnetómetros, eléctricos, químicos, entre otros. Hasta acá nosotros hemos dado un concepto de lo que es la exploración minera. Ahora profundicemos respecto a lo que es el derecho de exploración. Para posibilitar y facilitar el descubrimiento de las sustancias minerales, la legislación se ha visto en la necesidad de reconocer un derecho en favor de los interesados que deseen explorar, pues de lo contrario, los trabajos se verían impedidos u obstaculizados por los superficiales o por otros mineros. En conclusión, entonces, podemos decir que el derecho de exploración es la facultad conferida por el Estado por disposición legal, con carácter exclusivo, por tiempo y espacio limitado, para realizar los trabajos necesarios tendientes a descubrir las sustancias minerales que pertenecen al dominio minero de aquel. Es importante destacar que el derecho de exploración constituye un derecho real de naturaleza inmobiliaria, que puede caracterizarse como una servidumbre de carácter personal. ¿Cuáles son los sistemas en cuanto a la forma en que puede ejercerse este derecho de exploración? Así tenemos el permiso previo, que es el que está ordenado en nuestro Código de Minería, en el artículo 26. También está previsto un sistema libre en otras legislaciones, en donde no es necesario el permiso previo, ni se imponen limitaciones de tiempo y espacio para la exploración. Y luego existe un sistema mixto. Se exige el permiso previo en los terrenos cultivados, labrados o cercados, y también se permite el cateo libre en los que no lo están. Pero nuestro Código de Minería prevé expresamente el sistema del permiso previo. ¿Cuáles son las modalidades del derecho de exploración en la legislación argentina? Tenemos, por un lado, la exploración propiamente dicha o cateo. Tenemos una investigación que se realiza desde aeronaves. Tenemos una exploración por socavones y luego también una investigación geológica minera que realiza el Estado. Analicemos
la exploración propiamente dicha o cateo, que es la más importante de las que acabamos de mencionar. ¿Cuál es el concepto del cateo o exploración propiamente dicha? Puede decirse que el cateo es el permiso que se otorga a los interesados que lo solicitan para explorar con exclusividad una zona determinada del terreno por el tiempo y extensión que señala. Para realizar el cateo o exploración propiamente dicha, o para realizar cualquier otro tipo de exploración, es necesario munirse del permiso previo de la autoridad minera. La falta de consentimiento del dueño del suelo y del permiso da lugar a la aplicación de multas o a carecer del derecho exclusivo sobre la zona y a la posibilidad de ser excluido por tercero autorizado. En los artículos 29, 30 y 40 de nuestro Código de Minería se establecen prohibiciones. Es así que luego de la reforma introducida al Código de Minería por la Ley 24.498, las prohibiciones han quedado reducidas a las siguientes. No pueden otorgarse más de 20 unidades de medida por permiso, no pueden otorgarse más de 20 permisos por provincia a una misma persona o a sus socios, no pueden otorgarse tampoco más de 400 unidades de medida por provincia a una misma persona o a sus socios, no pueden otorgarse permisos sucesivos sobre una misma zona o parte de ella, debiendo mediar entre la publicidad de la caducidad de uno y la solicitud de otro un plazo no menor de un año. No pueden otorgarse permisos sucesivos sobre una misma zona o parte de ella después del registro. No pueden establecerse una explotación formal antes de la concesión legal de la misma. Las prohibiciones que les acabo de enunciar, como puede advertirse, tienden a evitar el monopolio o acaparamiento de las zonas mineras y a evitar la explotación de la concesión de la misma. Existe todo un procedimiento perfectamente establecido en el Código de Minería para la adquisición del permiso de cateo. Les reitero, para tener derecho a una exploración, ¿sí?, es necesario el permiso de cateo. Entonces, el primer paso dentro de este procedimiento es la solicitud. La solicitud debe ser presentada por el interesado en explorar, se presenta ante la autoridad minera y por duplicado. En ella debe consignarse el nombre, el apellido, documento de identidad, estado civil y demás datos personales del peticionante, el domicilio especial del solicitante, el nombre, apellido y domicilio del propietario del suelo, si lo hubiere. Debe determinar señales claras y precisas del terreno de cuya exploración se trata, el número de unidades a explorar que se piden, entendiéndose que es una en caso de silencio, mención de la categoría de minerales a buscar, boleta de pago provisorio del canon correspondiente a las unidades solicitadas, bajo pena de rechazo de la solicitud sin derecho a recurso, un croquis de la ubicación, un programa mínimo de trabajos a realizar, una declaración jurada sobre la existencia de prohibiciones resultantes del artículo 21. Bueno, todo eso entonces debe consignarse en la solicitud. El segundo paso dentro de este procedimiento es el cargo. El cargo es la constancia del día y hora de presentación del pedimento. El cargo, ustedes saben, da fe exactamente del día, la hora en que se presenta un escrito o una solicitud. ¿Y por qué es importante? Porque en base a él se determina la prioridad del derecho.
Luego viene la matrícula catastral. La autoridad le va a asignar como elemento identificatorio del pedimento una matrícula catastral. Dentro de los 15 días del requerimiento, puede la autoridad administrativa, en este caso la autoridad minera, solicitar dentro de los 15 días, como les decía, datos complementarios, bajo apercibimiento de tenerse por desistido el pedido y liberación automática de la zona. La ubicación del pedimento en los planos está a cargo de una oficina técnica de la autoridad minera denominada registro gráfico. Luego de ese registro gráfico, estando en forma la solicitud, se dispone registrar en el registro de exploraciones que lleva el escribano de minas, que es un funcionario también de la autoridad minera. La solicitud, con sus anotaciones y proveídos, es notificada al propietario del terreno y se ordena su publicación en el boletín oficial por 2 veces en el plazo de 10 días, debiendo el interesado retirar los oficios en 10 días del registro, acreditando la publicación en 30 bajo pena de caducidad. Esta publicación será suficiente notificación al propietario cuando fuere incierto o no se encontrare en su residencia. Entonces, realizada la notificación y dentro del término de 20 días contados desde la notificación o del último de la publicación, el propietario y todos los que se consideren con derecho a formular oposición deberán hacerlo por escrito con los requerimientos del artículo 7. Fianza. Además, debe depositarse, en el caso de exigirle al propietario del suelo, una fianza. Finalmente, y no efectuándose oposición o resuelta esta, se procede a otorgar el permiso de cateo por parte de la autoridad minera. En la misma resolución de concesión, se ordena tomar nota marginal al asiento de la solicitud en el registro de exploraciones de la concesión y de la fecha del vencimiento. ¿Cuáles son los efectos jurídicos que produce el cateo? Los efectos jurídicos del cateo se traducen para su titular en lo siguiente. Por un lado, en la exclusividad de la exploración, que significa que el titular del cateo puede impedir la exploración de terceros o del Estado dentro de la superficie solicitada u otorgada. Y por otro lado, la apropiación, es decir, que el cateador se hace dueño de los descubrimientos que sin su consentimiento hiciere un tercero en el terreno solicitado o acordado por el permiso. Por supuesto, así como tiene derechos el titular de un permiso de cateo, también tiene obligaciones. Y son la de abonar un canon por unidad de medida solicitada, manifestar la instalación de los trabajos dentro de un plazo de 30 días, requerir autorización para diferir la instalación o suspender los trabajos de exploración después de emprendidos cuando exista una causa justificada, cumplir con el programa de trabajos mínimos, indemnizar al propietario del terreno los daños que cause con los trabajos de cateo y presentar la información y la documentación técnica obtenida cuando la autoridad minera así lo exige. A medida que vamos desarrollando el tema del permiso de cateo, hemos mencionado unidad de medida permitidas. ¿Qué es la unidad de medida? La unidad de medida es la superficie mínima de un permiso de cateo.
La superficie de la unidad de medida en nuestro derecho es de 500 hectáreas. Los permisos pueden constar de hasta 20 unidades de medida. No pueden exceder de 400 por persona. Su forma es regular y de un solo cuerpo. Los lados deberán tener orientación norte-sur y este-oeste. ¿Cuál es el plazo? La duración del permiso de exploración es la siguiente. 150 días cuando el cateo consta de una unidad de medida. 50 días más por cada unidad de medida que se aumente. Y el término del permiso comenzará a correr 30 días después de aquel en que se haya otorgado, pues en ese lapso deben instalarse los trabajos. Hasta acá hemos visto lo atinente al permiso que va a solicitar, al permiso de cateo que va a solicitar el interesado. Es decir, que hemos hablado de la figura del cateador legal. Pero también existe el cateador ilegal y está previsto en el artículo 26 del Código de Minería. Se denomina cateador ilegal al que explora, sin permiso previo de la autoridad minera, no obstante lo cual le pertenecen los descubrimientos que realiza, pues es la sociedad la interesada en la explotación de las sustancias y nadie puede exhibir mayores méritos para adjudicarse la concesión de explotación. La falta de permiso, sin embargo, acarrea al cateador ilegal sanciones de que se ve eximido quien está debidamente autorizado, es decir, el cateador ilegal. ¿Cuáles son esas sanciones? Debe pagar por los daños y perjuicios que ocasiona el superficiario, y en este sentido es igual que el explorador legal, que también, por supuesto, tiene que pagar en caso de que produzca algún daño o perjuicio. Pero además el cateador ilegal debe pagar una multa en favor del superficiario de 10 a 100 veces el canon de exploración correspondiente a una unidad de medida y puede ser excluido por un tercero debidamente autorizado. El cateo. El cateo, el permiso de cateo obtenido, sin embargo, puede ser revocado. ¿Cuándo puede ser revocado? Puede ser revocado de oficio o bien a petición de parte. La autoridad minera puede revocar el permiso de oficio o a solicitud del propietario o de un tercero en los siguientes casos. Por no instalarse los trabajos de exploración en el plazo de 30 días, en caso de suspenderse los trabajos después de emprendidos, o bien por no cumplirse el programa mínimo de trabajo. Es importante señalar que también el propietario del suelo tiene derechos. Este puede explorar sin un permiso previo, pero si no obtiene ese permiso previo, no puede ejercer el derecho de preferencia que le acuerda la ley sobre las sustancias de segunda categoría y puede ser excluido también por un tercero debidamente notificado. Para terminar esta primera parte de la clase, les voy a señalar que aquel que obtiene un permiso de cateo también tiene limitaciones antes de obtener la concesión. Y ellas son: el explorador no puede establecer una explotación formal ni hacer extracción de minerales, ¿sí? Pero hace suyo aquellas que extraiga de las calicatas que encuentre en la superficie o necesite arrancar para la prosecución de los trabajos de cateo. ¿Cuáles son las atribuciones de la autoridad?
si el explorador contraviene la prohibición de explotar, por un lado, suspender todo trabajo hasta que se haga la manifestación y registro. También la autoridad puede imponer una multa al cateador de 20 a 200 veces el canon de exploración correspondiente a la categoría de las sustancias extraídas, y puede adjudicar los derechos al primer denunciante si no se solicita el registro de la mina después de requerir. Hasta acá entonces hemos visto la primera parte de nuestra clase que refiere a la exploración, al derecho de exploración, a las modalidades de exploración, a los efectos jurídicos y a todo el procedimiento relativo al cateo, a la solicitud del permiso de cateo o exploración propiamente dicha. Ahora pasemos, como les decía, a esta segunda parte que tiene que ver con la adquisición ya de las minas, con el descubrimiento y con la concesión. El descubrimiento es el hallazgo de un yacimiento mineral antes no registrado mediante una exploración debidamente autorizada o a consecuencia de un accidente cualquiera. ¿Por qué es importante el descubrimiento? El descubrimiento constituye el hecho más importante que da origen a las concesiones mineras de explotación. Su importancia reside, entre otras cosas, en que da vida a una propiedad nueva, que es la propiedad minera, pues con el descubrimiento recién nace a la vida jurídica. Da lugar a un nuevo escenario de aprovechamiento económico que antes no existía, y desde su manifestación produce una serie de efectos y consecuencias jurídicas, como veremos más adelante. Entonces, el hecho más importante que da lugar a la concesión minera es el descubrimiento, ¿sí?, de un yacimiento mineral mediante una exploración que ha sido debidamente autorizada o a consecuencia de un accidente cualquiera. ¿Qué es la concesión minera? El artículo 10 de nuestro Código de Minería establece que sin perjuicio del dominio originario del Estado reconocido por el artículo 7, la propiedad particular de las minas se establece por la concesión legal. Ahora bien, la concesión, jurídicamente hablando, puede decirse, y siguiendo a Joaquín B. González y Edmundo Catalano, que es el acto por el cual el Estado, dueño originario de las minas, constituye, en virtud de una disposición imperativa de la ley, un derecho de dominio sobre una parte de su patrimonio minero a favor de los particulares y reparticiones autorizadas que lo soliciten, mediante el cumplimiento por parte de estos de los requisitos que les son inherentes. La naturaleza jurídica de esta concesión, entendemos que, conforme lo llevamos dicho, entendemos que la concesión minera es el modo de adquirir el dominio de la cosa inmueble llamada mina, distinto a lo que prevé el Código Civil y que está regulado en el Código de Minería. ¿Y por qué decimos esto? Y ahí voy a volver a lo que le acababa de señalar hace unos minutos. Es su naturaleza jurídica. Entonces, podemos decir que las minas se caracterizan por ser inmuebles y se rigen por los mismos principios de la propiedad común. La propiedad particular sobre las minas se adquiere con la concesión legal. Y cuando el derecho de propiedad recae sobre un bien mueble o inmueble, se llama dominio.
Esto trae a su vez como consecuencia que las concesiones mineras se caractericen por ser legales, porque todo lo relativo a la concesión está regulado en la ley, son gratuitas, porque el Estado no cobra importe alguna por ellos, son indivisibles, porque su división material es prohibida, salvo casos especiales, son consideradas de utilidad pública, son perpetuas mientras se cumplan las condiciones de la concesión, son inexpropiables, salvo causa de utilidad pública, son transmisibles como los demás bienes inmuebles, son hipotecables, son embargables y son exclusivas. Por si no ha quedado claro lo de la naturaleza jurídica, entendemos que la concesión minera es el modo de adquirir el dominio de la cosa inmueble llamada mina. ¿Quiénes son las personas que pueden adquirir un yacimiento mineral? La regla es que toda persona con aptitud jurídica para adquirir derechos y a diferencia de otras leyes, no es necesaria la demostración de la capacidad económica ni la idoneidad técnica para ser titulares de derechos mineros. Entonces, la regla es que toda persona capaz de adquirir propiedades inmuebles también puede adquirir una propiedad minera. El Código de Minería se encarga de establecer prohibiciones al respecto y nos dice que no pueden adquirir minas ni tener en ellas partes los jueces, cualquiera sea su jerarquía, los ingenieros rentados por el Estado, los escribanos de minas y sus oficiales en la sección o distrito en donde desempeñan sus funciones, las mujeres no divorciadas y los hijos bajo la patria potestad de las personas mencionadas precedentemente. La prohibición no es absoluta, pues no comprende las minas adquiridas antes del nombramiento de los funcionarios ni las que la mujer casada hubiese llevado al matrimonio. Tampoco comprende las minas posteriormente adquiridas por herencia o por legado. Los contraventores a la prohibición establecida en el Código, que se acaban de enunciar, pierden todos los derechos adquiridos que se adjudican al primero que los solicitó o denuncie, no pudiendo hacer la denuncia las personas que hubiesen tenido participación en el hecho. Bueno, habiendo hecho este paréntesis para referirnos a la concesión minera, porque el descubrimiento de un yacimiento mineral o de la mina da lugar a la concesión minera, analicemos ahora el descubrimiento. Es decir, una vez que se descubre el mineral por el cual se ha pedido ese permiso de exploración o cateo, ¿sí? Veamos qué hace ese minero cuando descubre el yacimiento mineral. Les recuerdo que el descubrimiento es el hallazgo de un yacimiento mineral mediante una exploración debidamente autorizada o a consecuencia de un accidente cualquiera. Lo primero que va a hacer el que ha descubierto el mineral es una manifestación. Esa manifestación se presenta por escrito ante la autoridad minera y por duplicado e importa la solicitud de concesión, debiendo contener los siguientes requisitos: el nombre, apellido, documento de identidad y demás datos personales del interesado, el domicilio especial del manifestante, el nombre, el apellido y domicilio del propietario del terreno, indicando si pertenece al Estado, al municipio o a los particulares, el nombre que ha de llevar la mina, el nombre del mineral y de los dueños de las minas colindantes, un croquis o planos de ubicación y muestras del mineral descubierto. Dentro del
descubrimiento es necesario, dentro de lo que es la manifestación, es necesario detenernos en quienes pueden manifestar minas por otros. No siempre el descubridor de un yacimiento minero puede presentar personalmente la manifestación y solicitar el registro de la mina ante la autoridad minera. Resultaba necesario entonces, por lo tanto, que la legislación de minas previera la posibilidad de que aquellos actos pudieran ser ejecutados por otras personas distintas del descubridor, pero con las exigencias propias, por supuesto, de la actividad minera, que difiere en algunos aspectos de las que rigen en el derecho común. Así es que la regla en cuanto a la posibilidad mencionada está establecida en el artículo 55 del Código de Minería, que dispone: ninguna persona puede manifestar ni registrar minas por otra persona sin un poder especial, el que podrá otorgarse ante la autoridad más inmediata o ante dos testigos o por medio de una carta. El principio, como puede advertirse, es que no puede manifestarse ni registrarse minas a nombre de otras personas sin contar con un poder especial otorgado. Pero aquí la diferencia de lo que ocurre con la materia civil es que en materia civil ese poder especial debe ser otorgado por escritura pública. En la actividad minera puede otorgarse dicho poder ante otra autoridad, aunque no sea un escribano público, como puede ser un jefe o comisario de policía o dos testigos. Y la razón o motivo de esta liberalidad reside en la imposibilidad en que puede hallarse el descubridor de concurrir a un centro poblado donde existe escribano e incluso autoridad policial, porque no debe olvidarse que en general los yacimientos se encuentran en zonas alejadas y despobladas. Ahora bien, el descubridor a cuyo nombre se ha manifestado o registrado una mina por otra persona con poder otorgado conforme al artículo 55, debe ser notificado para que ratifique, rectifique o rehúse el descubrimiento hecho a su nombre. Pasados los 10 días, se tiene por aceptado. Debo detenerme en que puede ocurrir, no con mucha frecuencia, pero ocurre, casos de concurrencia de dos o más personas que han descubierto un yacimiento mineral. Esta manifestación puede hacerse en forma sucesiva y con relación a una misma mina, o puede hacerse en forma simultánea de una misma mina. Veamos el primer caso. Manifestación sucesiva de una misma mina. Cuando dos o más personas manifiesten sucesivamente, es decir, una después de otra, una misma mina, nuestra ley establece que la preferencia o propiedad de aquella corresponderá al primer descubridor. Al respecto, dispone el artículo 60 del Código de Minería. Es primer descubridor el que primero solicita el registro, siempre que la prioridad de la presentación no resulte de dolo o fraude. Aquí es importante lo que yo les decía del cargo, ¿sí? Porque el cargo, una vez inserto en la presentación, da fecha cierta del día y la hora. El segundo supuesto es la manifestación simultánea de una misma mina. Por el contrario, cuando dos o más personas manifiestan simultáneamente, quiere decir todas al mismo tiempo una misma mina, es preferido en la propiedad de ella quien da mejores resultados sobre las características del criadero mineral descubierto. Muy bien. Presentado entonces la manifestación del descubrimiento, personalmente por el descubridor o por medio de apoderado,
debe colocarse en cada uno de los ejemplares el cargo, es decir, la constancia del día y la hora en que la manifestación fue presentada. Posteriormente, la autoridad minera le asigna como elemento identificatorio del pedimento una matrícula catastral. Si el interesado ha omitido alguna indicación o requisito establecido en la ley para las manifestaciones, la autoridad le fija un plazo de 5 días para que haga las rectificaciones o supla las omisiones, sin perjuicio de terceros y bajo apercibimiento de tener por no presentada la solicitud. La ubicación y graficación del descubrimiento en los planos de la autoridad está a cargo de una oficina técnica que depende de la escribanía de minera. Luego de esa ubicación, la autoridad minera ordena el registro de la manifestación del descubrimiento. ¿Qué es el registro? El registro es la copia de la manifestación con sus anotaciones y proveídos, hecha y autorizada por el escribano de minas en el libro de protocolo que debe llevar al efecto, previo orden de la autoridad minera, por supuesto. Luego de ese registro, continúa el minero con la labor legal. En la resolución que dicta la autoridad minera que ordena registrar y publicar la manifestación, también dispone la ejecución por parte del descubridor de la labor legal. Es decir, que es una obligación por parte del descubridor la realización de la labor legal. La labor legal es el pozo de 10 metros de extensión abierto sobre el cuerpo del yacimiento con el fin de comprobar la existencia y clase de mineral descubierto y reconocer la dirección, inclinación y grueso de aquel. El fundamento de esta obligación que tiene el descubridor consiste en practicar y en la necesidad de la existencia que el yacimiento quede fehacientemente acreditado en el terreno. Por si no ha quedado claro, les reitero. El fundamento de esta obligación, consistente en practicar una labor legal, reside en la necesidad de que la existencia del yacimiento quede fehacientemente acreditada en el terreno. Si no existe un depósito de sustancias minerales susceptibles de aprovechamiento económico, no hay razón para que el Estado otorgue una concesión para su explotación, ni justificativo para las cargas y limitaciones que la misma impone al superficial. Debe tenerse en cuenta también que esta exigencia está destinada a facilitarle al descubridor la ubicación de las pertenencias sobre la parte más importante del yacimiento y permitirle determinar la conveniencia de su explotación. ¿Cuál es la extensión de esta labor legal? La labor legal debe tener 10 metros de extensión. La forma, la excavación se practica sobre el cuerpo del yacimiento, siguiendo su inclinación o variándola si fuera conveniente. Cuando las pertenencias se toman contiguas, basta una sola labor legal, siempre que se presuma la continuidad del yacimiento. Al contrario, tomándose separadas las pertenencias, es necesario ejecutar una labor en cada una de ellas. En cuanto al término, debe ejecutarse dentro de los 100 días contados desde el día siguiente al del registro de la manifestación. Los 100 días pueden ser prorrogables en los siguientes casos: en la existencia de un obstáculo insuperable o en las dificultades en el reconocimiento. En cuanto a la comunicación, dentro de los 100 días del registro o de las prórrogas, el descubridor debe comunicar por escrito a la autoridad minera la ejecución de la labor legal,
acompañando un croquis demostrativo realizado por profesional competente. El incumplimiento traerá aparejada la caducidad del derecho y la anulación del registro, teniéndose la manifestación por no presentar. Dentro de todo el procedimiento del descubrimiento, llegamos a la mensura. La mensura de la mina es el acto posterior a la labor legal y puede tener lugar a petición de parte o de oficio. A petición de parte, dentro de los 30 días de comunicada la realización de la labor legal, el registrador debe solicitar la mensura y demarcación de pertenencias, expresando la aplicación, rumbo, distribución y puntos de partida de las líneas de longitud y de latitud. En otras palabras, debe indicar todas las circunstancias que permitan a la autoridad y a los terceros interesados conocer qué lugar ocupará la concesión en el terreno. Ese es un supuesto a petición de parte. Ahora de oficio. Si dentro de los 30 días posteriores a los plazos fijados el registrador no hubiese solicitado la mensura, la autoridad procederá de oficio y a cargo del interesado, situando todas las minas pedidas en la corrida del criadero. Los derechos del descubridor serán declarados caducos y la mina o las minas pedidas en él serán registradas en calidad de vacantes y en la situación del artículo 219, última parte. Ahora bien, yo vengo mencionando unidad de pertenencias o vengo indicando las formas de las pertenencias. ¿Qué son las pertenencias? La petición de mensura tiene por objeto solicitar la demarcación de pertenencias que componen la concesión en el terreno. Nuestro código expresa en el artículo 72 que la extensión del terreno dentro de cuyos límites puede el minero explotar su concesión se llama pertenencia. Por su parte, el artículo 73 dispone que el terreno correspondiente a cada pertenencia se determina en la superficie por líneas rectas y en profundidad por los planos verticales indicados por esas líneas. Las pertenencias constarán de 300 metros de longitud horizontal y 200 de latitud, la que puede extenderse hasta 300 según la inclinación del criadero. Entonces, luego de solicitar la demarcación de pertenencias, se procede a su ubicación. La ubicación y graficación del pedido de mensura está a cargo del registro gráfico. La petición de mensura, con sus anotaciones y proveídos, se va a publicar en el boletín oficial por 3 veces en 15 días y mediante un cartel aviso puesto en las puertas de la oficina del escribano. Luego de la publicidad de ello, las reclamaciones de los interesados podrán deducirse dentro de los 15 días siguientes al de la notificación o del último correspondiente a la publicación, no admitiéndose oposiciones deducidas después de ese plazo. Producidas todas estas diligencias, se procede a la operación de mensura y demarcación. Entonces, no habiéndose presentado oposición a la petición de mensura o resuelta la que se formulara, efectuado el depósito del costo de la operación y designada la fecha de ejecución, se procede a practicar la diligencia en el terreno.
La mensura de la práctica estará acompañada de un ingeniero oficial y del escribano de minas. Y a falta del ingeniero oficial se nombra un perito particular y a falta de escribano se actúa con 2 testigos. La notificación a los administradores de las minas colindantes ocupadas será necesaria y deberá expresarse la hora en que deberá darse principio a esta operación. Recibida entonces por la autoridad minera la diligencia de la operación de la mensura y demarcación, con sus complementos, si corresponde, procede a aprobarla y a ordenar su registro en el registro de mensuras, que también lleva escribanía de minas, y que de ella se da copia al interesado como título definitivo de propiedad. Con la diligencia de mensura queda constituida la plena y legal posesión de la mina de conformidad al artículo 93 del Código de Minería. Puede ser también que la mensura realizada sea objeto de cuestionamiento o de impugnación. Y también existe una rectificación de mensura. Ambas situaciones están expresamente previstas en el artículo 97 y 98 del Código de Minería. La operación de mensura, nos dice el artículo 97, aprobada por la autoridad minera, solo puede ser impugnada por error pericial que conste en el acta correspondiente o por violación manifiesta de la ley que conste también en el acta, o bien por fraude o dolo. Cuando la mina demarcada contenga una extensión mayor por la que los títulos expresan, porque se han removido clandestinamente los linderos o ha habido dolo o fraude en la designación de los puntos donde debían colocarse o en la colocación misma, podrá rectificarse la mensura a solicitud de otro registrador de inmediato, que pretenda el exceso para completar su pertenencia. Esta acción no puede hacerse valer pasados los 500 días siguientes al de la mensura y tiene por objeto la nulidad parcial de él. Finalmente, hay otra obligación al cargo del concesionario, y es, una vez realizada la mensura, la obligación de colocar linderos. Esta obligación de colocar linderos, que son mojones que delimitan en el terreno la mensura, corresponde al concesionario bajo pena de multa. También es obligación del concesionario mantener constantemente firmes y bien conservados sus linderos. Si los linderos se deterioran, los dueños deben ocurrir a la autoridad para que los repare con citación de los condilados. Y finalmente, en caso de desaparición de ellos, es necesaria una verdadera nueva operación de mensura, pero esta vez con arreglo a los títulos de la interesada, conforme lo prevé el artículo 96 del Código de Minería. Bueno, con esto, chicos, hemos terminado la clase. Espero que les haya quedado claro que en la actividad minera tenemos varias etapas: la exploración, la concesión y la explotación o aprovechamiento del mineral. Hemos visto la exploración, el descubrimiento que da lugar a la concesión minera y las diferentes etapas para arribar a estas instancias. La bibliografía base de lo que les acabo de dar es el Código de Minería actualizado,
Y si además quieren una lectura complementaria para profundizar un poco más, pueden consultar el Manual de Derecho Minero de Miguel Novoa y María Gabriela Novoa, o bien La Nueva Minería Sustentable de Beatriz Koch. Espero que nos encontremos pronto.